En una tarde de verano, el calor asfixiaba las calles de la ciudad, mientras el oficial Rodríguez ajustaba su uniforme frente al espejo de vestuario. 20 años en la fuerza policial habían endurecido su mirada y sus convicciones. Respiró hondo, repasando mentalmente las frases que había preparado para la reunión. Hoy enfrentaría a ese nuevo elemento que habían traído de otra comisaría, una mujer que según los rumores ocuparía un puesto importante. No en mi unidad, pensó con desdén. El pasillo del departamento de policía parecía más largo que nunca mientras se dirigía a la sala de conferencias. Las voces de sus compañeros disminuyeron cuando entró, creando un silencio incómodo que él interpretó como respeto. Se sentó en su lugar habitual, en primera fila, cruzando los brazos sobre el pecho en una postura que dejaba clara su actitud defensiva. «Buenos días a todos», la voz resonó con autoridad desde la puerta. Rodríguez ni siquiera volteó, manteniendo su mirada fija al frente. El comisionado González entró seguido por una mujer de piel oscura con un traje impecable y postura firme. «Quiero presentarles a la teniente Castillo, nuestra nueva jefa de asuntos internos». Un murmullo recorrió la sala. Rodríguez sintió que la sangre le hervía mientras observaba a la mujer tomar posición junto al comisionado. Durante años había aspirado a ese puesto, convencido de que nadie lo merecía más que él. Y ahora, esta desconocida aparecía de la nada para arrebatárselo. «La teniente Castillo tiene una trayectoria ejemplar», continuó el comisionado. «Ha liderado investigaciones que han resultado en la reforma de 2 departamentos policiales y cuenta con reconocimientos nacionales por su labor anticorrupción». Rodríguez no pudo contenerse. «¿Y por qué no promover a alguien de dentro? Conocemos nuestros problemas mejor que cualquier forastero», interrumpió, sin molestarse en ocultar su desprecio. La sala quedó en silencio. La teniente Castillo lo miró directamente, sin inmutarse. «Oficial Rodríguez, ¿verdad? He estudiado los expedientes de todos, incluyendo el suyo». Algo en su tono hizo que Rodríguez se tensara. Había algo en aquella mirada que sugería que sabía más de lo que debería. «Precisamente porque conozco a fondo los problemas de este departamento es que estoy aquí», continuó ella con voz serena pero firme. «La perspectiva externa no es una debilidad, sino una fortaleza. No tengo lealtades previas que nublen mi juicio». Durante las siguientes semanas, Rodríguez hizo todo lo posible por sabotear el trabajo de la teniente Castillo. Comentarios despectivos, informes retrasados, pequeñas insubordinaciones. Nada funcionaba. Ella parecía siempre un paso adelante, anticipando sus movimientos, desarticulando sus quejas con argumentos sólidos y evidencia irrefutable. El punto de quiebre llegó durante la investigación del caso Herrera. Un arresto que había salido mal, con acusaciones de brutalidad policial. Rodríguez había estado presente y su versión contradecía la de los testigos. Cuando la teniente Castillo lo llamó a su oficina, él entró con la arrogancia de siempre. «Cierre la puerta, oficial», ordenó ella sin levantar la vista del expediente abierto sobre su escritorio. «Tenemos que hablar sobre las inconsistencias en su declaración. Punto». «Mi declaración es correcta», respondió él, sosteniéndole la mirada. «A diferencia de esos supuestos testigos, yo sé lo que vi. Punto». «Igual que sabía lo que vio en el caso Mendoza hace 3 años, o en el incidente del Parque Central el verano pasado», preguntó ella, deslizando una carpeta hacia Rodríguez. Palideció al ver su contenido. Fotografías, transcripciones, evidencia que creía enterrada para siempre. Casos en los que había torcido la verdad, en los que había protegido a compañeros corruptos, en los que había mirado hacia otro lado. «He estado siguiendo su carrera desde antes de llegar aquí, Rodríguez», dijo la teniente, su voz ahora más suave pero no menos intimidante. «No vine a este departamento por casualidad. Vine específicamente por usted y por lo que representa». El mundo de Rodríguez se derrumbó mientras comprendía la magnitud de la situación. La mujer que había menospreciado, a quien había intentado sabotear, no solo era ahora su superior directa, era la persona que había estado investigándolo durante meses, reuniendo evidencia, construyendo un caso que podría terminar no solo con su carrera sino con su libertad. «Tiene 2 opciones», concluyó ella, cerrando la carpeta. «Colaborar o enfrentar las consecuencias. La decisión es suya, pero le sugiero que la piense muy bien». Rodríguez salió de la oficina con las piernas temblorosas, sintiendo el peso de cada uno de sus errores sobre los hombros. El pasillo, antes territorio conquistado, ahora parecía un camino hacia el abismo. Se encerró en el baño y se mojó la cara con agua fría, intentando recuperar la compostura. Su reflejo en el espejo le devolvió una mirada que no reconocía.
la de un hombre acorralado. Esa noche, conduciendo hacia casa, repasó mentalmente cada caso mencionado por la teniente Castillo. El caso Mendoza había sido particularmente turbio. Un joven detenido por una falta menor que terminó hospitalizado. Rodríguez había falsificado su informe para proteger a Ortega, un compañero con problemas de control de ira. Solo fue un empujón. Se había justificado Ortega. Pero las radiografías mostraban 3 costillas rotas y un pulmón perforado. Al llegar a su apartamento, encontró a su hijo adolescente, Gabriel, jugando videojuegos en la sala. El chico apenas levantó la vista para saludarlo. La relación entre ambos se había deteriorado desde el divorcio. Elena, su exesposa, siempre decía que el trabajo lo había cambiado, que ya no era el hombre idealista con el que se había casado. «Todo bien, papá. Pareces preocupado», comentó Gabriel, pausando el juego a notar la expresión de su padre. «Solo cansado», mintió Rodríguez, dirigiéndose al refrigerador para tomar una cerveza. No podía contarle a su hijo que toda su carrera estaba construida sobre mentiras y encubrimientos, que el uniforme que Gabriel una vez había admirado ahora representaba una farsa. Mientras vivía en silencio, recordó sus primeros días en la academia, el juramento que había hecho, los ideales que defendía. ¿En qué momento había empezado a justificar pequeñas infracciones que eventualmente se convirtieron en faltas graves? ¿Cuándo había comenzado a ver a ciertos ciudadanos como menos merecedores de protección que otros? A la mañana siguiente, al entrar en la comisaría, notó miradas furtivas y conversaciones que se interrumpían con su presencia. La noticia se había filtrado. No los detalles, pero sí que estaba bajo investigación. El Código Azul, esa lealtad inquebrantable entre oficiales, comenzaba a resquebrajarse ante la posibilidad de que la nueva jefa estuviera limpiando la casa. «¿Es cierto?», preguntó López, uno de los pocos que aún se atrevía a hablarle directamente. «¿Castillo te tiene en la mira?» «Solo rumores», respondió Rodríguez, intentando aparentar normalidad. «Ya sabes cómo funciona esto». Pero López no parecía convencido. «Ten cuidado. Esa mujer no juega. Viene de limpiar el departamento de Riverside. Dicen que por donde pasa no queda títere con cabeza». Durante la reunión matutina, la teniente Castillo anunció nuevos protocolos para el uso de la fuerza y la documentación de incidentes. Mientras hablaba, sus ojos se encontraron brevemente con los de Rodríguez. No había amenaza explícita en su mirada, solo determinación. «A partir de hoy, todas las patrullas llevarán cámaras corporales activadas durante sus turnos», explicó, «y se implementará un nuevo sistema de reportes que no permitirá modificaciones posteriores sin autorización y registro». Varios oficiales protestaron, argumentando falta de confianza y microgestión. Castillo escuchó pacientemente antes de responder. La transparencia protege tanto a los buenos oficiales como a los ciudadanos. Solo tiene miedo de las cámaras quien tiene algo que ocultar. Después de la reunión, Rodríguez se dirigió a los archivos. Necesitaba revisar todos los casos mencionados por Castillo, entender exactamente qué sabía ella. Al llegar, encontró a Rivera, la encargada de archivos, inusualmente distante. «Necesito revisar estos expedientes», dijo. Entregándole una lista, Rivera examinó el papel y frunció el ceño. «Estos archivos están restringidos por orden de asuntos internos. Necesitas autorización especial». «Soy el oficial a cargo de esos casos», protestó Rodríguez. «Lo siento. Órdenes directas de la teniente Castillo». Frustrado, Rodríguez salió al estacionamiento para fumar. Allí encontró a Ortega, quien lo agarró del brazo con fuerza. «¿Qué demonios les has dicho?», susurró furioso. «Esta mañana me llamaron a declarar sobre el caso Mendoza, después de 3 años». «No he dicho nada», respondió Rodríguez, zafándose del agarre. «Castillo lo sabe todo. Tiene pruebas. No sé cómo, pero las tiene». El rostro de Ortega se transformó por el miedo. «Si caigo, no caigo solo. Lo sabes, ¿verdad?». La amenaza quedó flotando en el aire mientras Ortega se alejaba. Rodríguez comprendió que estaba atrapado entre 2 fuegos, la investigación implacable de Castillo y la lealtad tóxica de compañeros que no dudarían en arrastrarlo con ellos. Al regresar a su escritorio, encontró una nota. 15 horas. Mi oficina. Traiga su decisión. La firma de Castillo, elegante y precisa, sellaba su ultimátum. El reloj avanzaba inexorablemente hacia las 3 de la tarde, y con cada minuto Rodríguez sentía como las opciones se reducían. Colaborar significaba traicionar años de complicidad y enfrentar consecuencias.
Resistirse significaba caer solo, convertirse en el chivo expiatorio de un sistema corrupto que seguiría funcionando sin él. A las 14:55, Rodríguez se detuvo frente a la oficina de la teniente Castillo. A través de cristal esmerilado, podía ver su silueta revisando documentos. Respiró hondo, recordando las palabras de su padre, también policía. Un uniforme no te hace honorable, son tus acciones bajo ese uniforme. Palabras que había olvidado convenientemente durante años. Golpeó suavemente la puerta. Adelante. La voz de Castillo sonaba serena, como si esta no fuera una reunión que cambiaría vidas. Rodríguez entró y se mantuvo de pie, rígido, sin atreverse a tomar asiento hasta que ella lo invitara con un gesto. La oficina era austera pero organizada. Diplomas enmarcados, fotografías de graduaciones policiales y expedientes meticulosamente ordenados. Sobre el escritorio, reconoció la carpeta con su nombre. «¿Ha tomado su decisión, oficial?», preguntó Castillo, estudiándolo con esa mirada penetrante que parecía leer más allá de las palabras. «Antes de responder, necesito saber algo», dijo Rodríguez, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. «¿Por qué yo? De todos los oficiales con casos dudosos, ¿por qué centrarse en mí?». Castillo se reclinó en su silla, considerando la pregunta. Por un momento, algo parecido a la compasión cruzó su rostro. «¿Por qué usted no siempre fue así?», respondió finalmente. «Revisé su historial completo. Sus primeros 5 años fueron ejemplares. Intervenciones comunitarias, mediación en conflictos, incluso recibió reconocimientos por desescalar situaciones potencialmente violentas. Era respetado, no temido». La respuesta golpeó a Rodríguez como un puñetazo al estómago. Era cierto. Hubo un tiempo en que creía genuinamente en servir y proteger, antes de que el cinismo y la presión de grupo erosionaran sus principios. «Mi interés no es destruir carreras, Rodríguez. Es recuperar la integridad del departamento. Y usted podría ser el ejemplo que necesitamos, en un sentido u otro». Un nudo se formó en la garganta de Rodríguez. La oferta implícita era clara: redención a cambio de cooperación. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de Ortega. «Reunión urgente. Estacionamiento trasero». «Ahora?» «Necesito tiempo», dijo, guardando el teléfono. «No es una decisión sencilla». «Tiene hasta mañana a primera hora», respondió Castillo, cerrando la carpeta. «No un minuto más». Al salir al estacionamiento, encontró a Ortega fumando nerviosamente junto a Vega y Montero, otros oficiales mencionados en los casos bajo investigación. Sus rostros tensos reflejaban una mezcla de miedo y rabia. «¿Qué te dijo?», exigió Ortega, tirando la colilla al suelo. «Que tiene pruebas contra todos nosotros», respondió Rodríguez, midiendo sus palabras. «Está ofreciendo un trato». «¿Un trato?», Vega rió amargamente. «Sabemos cómo funciona eso. Uno canta y los demás caen». «Tenemos que detener esto», intervino Montero, bajando la voz. «Hay formas de hacer que una investigación se estanque. Accidentes que suceden, pruebas que desaparecen». Un escalofrío recorrió la espalda de Rodríguez. «Está sugiriendo amenazar a la teniente». «Estoy sugiriendo protegernos», respondió Montero, sus ojos fríos como el acero. «Como siempre lo hemos hecho». Rodríguez miró a sus compañeros. Realmente los vio por primera vez en años. Hombres asustados dispuestos a cruzar la última línea que los separaba de aquellos a quienes supuestamente combatían. Y se dio cuenta de que él mismo estaba al borde de ese abismo. «Necesito pensar», dijo finalmente. «Esto es más grande que una simple reprimenda administrativa». «No hay nada que pensar», replicó Ortega, acercándose amenazadoramente. «O estás con nosotros o contra nosotros. Y si estás contra nosotros». La amenaza quedó suspendida en el aire mientras los tres se alejaban, dejándolos solo con el peso de una decisión imposible. Esa noche, sentado a la mesa de su cocina con una botella de whisky a medio terminar, Rodríguez extendió frente a él 2 objetos: su placa policial y una vieja foto de su graduación de la academia, donde sonreía orgulloso junto a su padre. La diferencia entre el joven idealista de la fotografía y el hombre amargado del espejo no podía ser más dolorosa. El teléfono sonó. Era Elena, su ex esposa. «Gabriel me contó que te vio muy alterado», dijo sin preámbulos. «¿Estás bien?». «No», respondió honestamente. «No estoy bien, Elena. He cometido errores. Muchos errores».
Un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué clase de errores, Antonio? El tipo que puede costarme el trabajo. Tal vez más. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando decidiste ser policía? Que querías hacer la diferencia, que querías que Gabriel creciera en un mundo mejor. Las palabras se clavaron como dagas. Lo recuerdo. Nunca es tarde para volver a ese camino, dijo ella suavemente antes de colgar. A la mañana siguiente, Rodríguez llegó temprano a la comisaría. El edificio estaba casi vacío, exceptuando al personal del turno nocturno que terminaba su jornada. Se dirigió directamente a la oficina de Castillo, sorprendiéndose al encontrarla ya allí, como si lo hubiera estado esperando. He tomado mi decisión, anunció, cerrando la puerta tras de sí, pero antes de que pudiera continuar, su radio crepitó con urgencia. Todos los oficiales disponibles. Código 10 a 33 en progreso. Oficiales en peligro. Repito, oficiales en peligro. Rodríguez y Castillo intercambiaron una mirada de alarma. Ese código significaba la peor emergencia posible. Es en el sector 8, dijo Castillo, consultando rápidamente su computadora. Las patrullas de Ortega, Vega y Montero estaban asignadas allí esta mañana. Un presentimiento terrible se apoderó de Rodríguez. No es coincidencia. ¿Qué sabe que no me está diciendo?, exigió Castillo, poniéndose de pie. Anoche hablaron de detener su investigación, de hacer que las pruebas desaparecieran. El rostro de Castillo se endureció. Explíquese, oficial. Está diciendo que esto es una trampa. No lo sé con certeza, pero Rodríguez dudó, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que estaba en juego. Si vamos allí, solos y sin respaldo confiable, podríamos no regresar. Si sospecha que es una trampa, ¿por qué deberíamos responder al llamado?, cuestionó la teniente Castillo, estudiando el rostro de Rodríguez en busca de signos de engaño. Porque si es legítimo y no respondemos, tendremos la muerte de compañeros en nuestra conciencia, respondió él, comprobando su arma de servicio. Y porque si es una trampa, necesitamos pruebas concretas para detenerlos definitivamente. Castillo asintió, comprendiendo la lógica retorcida de la situación. No iremos solos. Llamaré directamente al comisionado González para solicitar respaldo de la división táctica. Mientras Castillo hacía la llamada, Rodríguez intentó contactar con la central para obtener más detalles sobre el incidente. La respuesta fue inquietantemente vaga. Un tiroteo reportado en un almacén abandonado, oficiales solicitando apoyo inmediato, y después, silencio en las comunicaciones. Algo no cuadra, murmuró. La central no tiene confirmación visual ni detalles del supuesto atacante. Castillo colgó el teléfono, su expresión sombría. El respaldo táctico tardará al menos 20 minutos. El comisionado está en camino, pero para entonces podría ser demasiado tarde, completó Rodríguez. Ambos sabían lo que tenían que hacer. En 5 minutos estaban en un vehículo sin distintivos, dirigiéndose hacia el almacén. La tensión era palpable mientras Rodríguez conducía a través del tráfico matutino. ¿Por qué decidió ser policía, teniente?, preguntó de repente, necesitando romper el silencio opresivo. Castillo lo miró, sorprendida por la pregunta personal en un momento así. Tras una pausa, respondió, mi hermano menor fue asesinado durante un robo. Los oficiales se llevaron el caso. Uno de ellos manipuló la evidencia porque el sospechoso era el hijo de un político local. Rodríguez sintió que el estómago se le revolvía al reconocer en esa historia el mismo tipo de corrupción que él había alimentado. Cuando finalmente se hizo justicia, fue gracias a un oficial de asuntos internos que no se dejó intimidar. Continuó ella. Decidí que quería ser ese tipo de policía. Antes de que Rodríguez pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. No es lo que parece. La trampa no es para ti. ¿Rivera? ¿Rivera? ¿La encargada de archivos? Preguntó Castillo, leyendo el mensaje por encima de su hombro. Rodríguez frenó bruscamente, apartándose hacia la acera. Esto no tiene sentido. ¿Por qué me advertiría Rivera? Ella siempre ha sido. Espere. Las pruebas en mi contra, los archivos que usted tenía, los obtuve siguiendo los protocolos oficiales, afirmó Castillo, a través de órdenes judiciales y solicitudes formales. Pero alguien tuvo que guiarla hacia esos casos específicos, insistió Rodríguez. Alguien que conociera los detalles, que supiera dónde buscar. Una revelación golpeó a ambos simultáneamente. Rivera,
Con su acceso limitado a los archivos del departamento, había estado alimentando a Castillo con información. No era una simple encargada de archivos, era una informante interna. «Llámela», ordenó Castillo. «Ahora». Rodríguez marcó, pero solo obtuvo el buzón de voz. Intentó enviar un mensaje. «¿Qué quieres decir? ¿Qué trampa?» La respuesta llegó casi inmediatamente. «Ellos saben que yo pasé la información. La llamada de emergencia es real, pero no están en peligro. Te están atrayendo a una emboscada». «¿Mierda?», exclamó Rodríguez. «Si saben que ella es la informante, su vida corre peligro», completó Castillo, sacando su propia arma para comprobarla. «¿Dónde está ahora?» «Debería estar en la comisaría, en el archivo del sótano». Castillo tomó una decisión rápida. «Cambio de planes. Regresamos a la comisaría. El respaldo táctico puede encargarse del almacén». Cuando llegaron a la comisaría, el edificio parecía inquietantemente tranquilo. Demasiado tranquilo para una mañana de día laborable. Entraron con cautela, armas en mano, dirigiéndose directamente hacia el sótano. La puerta de los archivos estaba entreabierta, las luces apagadas en el interior. Castillo hizo una señal a Rodríguez, quien asintió comprendiendo el plan sin palabras. Contaron silenciosamente hasta 3 y entraron en perfecta sincronización, cubriendo ángulos complementarios. Lo que encontraron les heló la sangre. Rivera yacía en el suelo, un hilo de sangre manando de su cabeza, junto a archivadores volcados y documentos esparcidos por todas partes. Pero respiraba. «Está viva», confirmó Castillo, comprobando su pulso. «Llame a una ambulancia». Mientras Rodríguez hablaba con emergencias, notó algo más. Los archivadores abiertos correspondían exactamente a los casos mencionados en la investigación contra él y sus compañeros. Y faltaban documentos específicos. «Están destruyendo las pruebas», murmuró. «Por eso la falsa emergencia, para alejarla a usted del departamento mientras limpiaban el archivo». Un débil gemido interrumpió sus pensamientos. Rivera intentaba hablar. «No, fue solo Ortega», susurró con dificultad. «Los demás están realmente en peligro. El almacén, una trampa, pero no para ustedes». «¿Para quién entonces?», preguntó Castillo, inclinándose para escuchar mejor. «Para González», murmuró Rivera antes de perder el conocimiento nuevamente. «El comisionado sabe demasiado». Rodríguez y Castillo intercambiaron miradas de horror. El comisionado González iba directamente hacia una emboscada, creyendo que respondía a una emergencia genuina. «Hay que avisarle», dijo Rodríguez, marcando frenéticamente el número del comisionado. Sin respuesta. «Ya debe estar en camino al almacén», dijo Castillo, poniéndose de pie. «No hay tiempo para esperar refuerzos». En ese momento, el radio de Castillo crepitó. Era la voz del comisionado. «Llegando al punto alfa, sin señales de los oficiales. Solicito confirmación de su última posición». Castillo intentó responder, pero solo recibió estática. Las comunicaciones estaban siendo interferidas. «¿Nos está usando Ortega?», preguntó Rodríguez, tratando de encajar todas las piezas. «¿Para qué necesita eliminar a Rivera y al comisionado?» «Porque el comisionado fue quien me trajo específicamente para investigar a su unidad», respondió Castillo, comprendiendo finalmente. «Esto es más grande que unos cuantos casos de brutalidad policial. González estaba construyendo un caso federal contra una red de corrupción dentro del departamento. Y nosotros acabamos de descubrir que el cerebro es Ortega, no yo», completó Rodríguez, sintiendo como las últimas piezas de rompecabezas encajaban. «Yo solo era el chivo expiatorio perfecto, con suficientes manchas en mi expediente para que todas las acusaciones resultaran creíbles». El sonido de sirenas de ambulancia acercándose rompió el momento de claridad. Rodríguez tomó una decisión. «Quédese con Rivera. Asegúrese de que reciba atención médica y protección. Yo iré al almacén». «Es demasiado peligroso ir solo», protestó Castillo. «Precisamente por eso debo ir yo», respondió con determinación. «Ortega no sospechará de mí. Cree que estoy tan hundido como él, que no tengo opciones. Ese es mi único elemento sorpresa». Antes de que Castillo pudiera objetar, Rodríguez ya estaba corriendo hacia la salida, con una sola certeza en mente. Esta era su oportunidad para redimirse, para tomar la decisión correcta después de años de compromisos morales. Mientras conducía a toda velocidad hacia el almacén, una última pregunta lo atormentaba.
¿Podría un oficial racista como él, con un historial manchado por prejuicios y malas decisiones, realmente convertirse en el héroe que la situación exigía? Al acercarse al almacén, abandonado, Rodríguez apagó las luces del vehículo y se detuvo a una cuadra de distancia. El área industrial desierta amplificaba la sensación de peligro inminente. Localizó el auto del comisionado González estacionado junto a la entrada principal, pero no había señales de las patrullas de Ortega o los otros oficiales. Demasiado silencioso, murmuró para sí mismo mientras comprobaba su arma y el chaleco antibalas bajo su camisa. Con movimientos cautelosos, se aproximó al edificio usando contenedores y vehículos abandonados como cobertura. Un disparo resonó dentro del almacén, seguido por el sonido inconfundible de cristales rompiéndose. Rodríguez abandonó toda precaución y corrió hacia la entrada lateral, la adrenalina acelerando sus latidos. Al entrar, la oscuridad parcial del lugar lo obligó a detenerse para que sus ojos se adaptaran. El espacio cavernoso estaba lleno de viejas maquinarias y palés apilados, creando un laberinto perfecto para una emboscada. González llamó en voz baja, intentando localizar al comisionado. Un gemido ahogado a su derecha lo alertó. Moviéndose en esa dirección, encontró al comisionado González sentado contra una columna, presionando una herida en su hombro que manchaba su camisa de rojo oscuro. Rodríguez, murmuró el comisionado con sorpresa y desconfianza. ¿Qué haces aquí? Vine a sacarlo, respondió Rodríguez, arrodillándose para examinar la herida. La llamada era una trampa. Ya me di cuenta, gruñó González, el dolor evidente en su voz. Ortega me disparó apenas entré. Dijo que era hora de limpiar el departamento de traidores reformistas. Están arriba, en la oficina del capataz, buscando algo. Rodríguez rasgó un trozo de su propia camisa para improvisar un vendaje. ¿Puede caminar? Tenemos que sacarlo de aquí. No antes de que me expliques de qué lado estás, exigió González, agarrando el brazo de Rodríguez con sorprendente fuerza. Durante años, has sido parte del problema. ¿Por qué ayudarme ahora? La pregunta golpeó a Rodríguez como un puñetazo. Porque estoy cansado, respondió con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Cansado de convertirme en lo que juré combatir. La teniente Castillo me hizo ver. El sonido de pasos interrumpió su confesión. Voces se acercaban desde la escalera metálica que conducía al nivel superior. Revisa el perímetro, ordenaba Ortega. Si González logró pedir refuerzos, tenemos poco tiempo. Rodríguez ayudó al comisionado a ponerse de pie y lo guió hacia un rincón oscuro tras unas cajas. Quédese aquí. No haga ruido. ¿Qué vas a hacer?, susurró González. Lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, respondió Rodríguez antes de alejarse hacia la zona central del almacén, deliberadamente haciendo ruido para atraer la atención. Ortega, llamó. Soy Rodríguez. Necesitamos hablar. El silencio fue tan repentino como revelador. Después, la voz de Ortega resonó desde algún lugar entre las sombras. Rodríguez, ¿qué demonios haces aquí? Castillo me presionó demasiado, respondió, proyectando su voz para ser escuchado mientras se movía lentamente. Dijo que tenía todas las pruebas. Mencionó algo sobre documentos que Rivera había recopilado. Ortega parecía la pasarela superior, con Vega y Montero flanqueándolo, todos con armas en mano. Rodríguez notó que Ortega llevaba un maletín. ¿Y qué hiciste?, preguntó Ortega, su voz mezclando sospecha y esperanza. Lo que cualquiera haría, respondió Rodríguez, calculando distancias y ángulos. Protegerme. Le dije que cooperaría si me ofrecía inmunidad. Me envió aquí para verificar el llamado de emergencia, mientras ella iba por el respaldo. Una sonrisa torcida apareció en el rostro de Ortega. Así que finalmente el niño bueno vio la luz. Siempre supe que en el fondo eras como nosotros. ¿Cómo ustedes?, preguntó Rodríguez, ganando tiempo mientras se acercaba a la escalera. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que somos realistas, respondió Ortega, descendiendo lentamente. Este departamento, esta ciudad, todo está podrido. ¿Por qué no sacar provecho? Los políticos lo hacen, los jueces lo hacen. ¿Por qué nosotros deberíamos ser diferentes? Rodríguez estaba ahora al pie de la escalera, mirando hacia arriba, directamente a los ojos de Ortega. ¿Y González? También estaba podrido. González era un idealista, como tú solías ser, escupió Ortega. Trajo a Castillo específicamente para desmantelar nuestra operación. Imagínate,
una mujer negra limpiando la casa. Soltó una risa amarga. La ironía es deliciosa. ¿Y ahora qué?, preguntó Rodríguez. Notando que Vega y Montero se habían separado, moviéndose para rodearlo, Ortega levantó el maletín. Ahora desaparecemos. Tenemos suficiente dinero aquí para comenzar de nuevo en cualquier lugar. Y tú puedes venir con nosotros, Rodríguez. O puedes unirte a González. Interesante oferta, dijo Rodríguez, su mano moviéndose lentamente hacia su arma. Pero hay un problema. Nunca mencioné que González estuviera aquí. El rostro de Ortega se transformó al comprender la trampa. Levantó su arma, pero Rodríguez ya estaba en movimiento, lanzándose tras una maquinaria mientras los disparos resonaban en el espacio cavernoso. «¡Encuéntrenlo!», gritó Ortega. «Y encuentren a González. Los quiero a los dos muertos». Rodríguez se movía sigilosamente entre las sombras, utilizando su conocimiento táctico para ganar ventaja. El sonido de sirenas a lo lejos indicaba que el respaldo estaba en camino, pero aún faltaban minutos cruciales. Montero fue primero en caer en su trampa. Al doblar una esquina, Rodríguez lo golpeó con la culata de su arma, dejándolo inconsciente. Un problema menos. Vega era más cauteloso, pero su nerviosismo lo traicionó. El crujido de sus pasos sobre vidrios rotos alertó a Rodríguez de su posición, permitiéndole sorprenderlo desde atrás y desarmarlo tras una breve lucha. «No vale la pena morir por Ortega», le susurró al oído mientras lo esposaba a una tubería. «Coopera y tal vez veas la luz del día antes de los 60». Solo quedaba Ortega, el verdadero peligro. Rodríguez avanzó cautelosamente hacia el centro del almacén, donde había perdido de vista al corrupto oficial. «¿Se acabó, Ortega?», gritó. «El edificio está rodeado. Castillo sabe todo». «Mentiroso», respondió Ortega desde algún lugar cercano. «Las sirenas aún están lejos. Tengo tiempo de sobra para terminar contigo y González, y luego desaparecer». Un movimiento a su izquierda llamó la atención de Rodríguez, pero era demasiado tarde. El impacto del disparo lo arrojó contra unas cajas. El dolor agudo en su costado confirmaba que el chaleco no había detenido completamente la bala. Ortega emergió de las sombras, acercándose con el arma apuntando directamente a la cabeza de Rodríguez. «Siempre fuiste débil», se burló, demasiado preocupado por hacer lo correcto, por seguir las reglas. Así no funciona el mundo real. Rodríguez intentó moverse, pero el dolor lo mantuvo inmóvil. Ortega sonrió, saboreando el momento. Esta ciudad necesita policías que entiendan cómo funcionan las cosas, no reformistas ni traidores. Y ciertamente no necesita una mujer negra dictándonos cómo hacer nuestro trabajo. Mientras Ortega hablaba, concentrado en su victoria, no notó la figura que se acercaba silenciosamente por detrás. «Y esa es exactamente la actitud que estamos eliminando del departamento», dijo la voz firme de la teniente Castillo, presionando su arma contra la nuca de Ortega. «Suelta el arma». Lentamente. La sorpresa en el rostro de Ortega fue momentánea, rápidamente reemplazada por cálculo. Giró bruscamente, intentando apuntar a Castillo, pero un disparo resonó en el almacén. Ortega cayó hacia atrás, su arma deslizándose lejos. Pero no había sido Castillo quien disparó. Desde su posición en el suelo, Rodríguez había encontrado la fuerza para levantar su arma y acertar un tiro certero en el hombro de Ortega, incapacitándolo sin matarlo. «La justicia», murmuró Rodríguez con dificultad, «no la venganza». Castillo se arrodilló junto a él, presionando la herida para detener el sangrado. «Aguanta, Rodríguez. La ambulancia está en camino». «González», comenzó Rodríguez. «Está a salvo», aseguró Castillo. «Los paramédicos ya lo están atendiendo afuera». Las luces de las patrullas iluminaban ahora el interior del almacén, mientras los refuerzos aseguraban el lugar. Rodríguez sentía que la conciencia lo abandonaba, pero había algo importante que necesitaba decir. «Lo siento», susurró, «por todo, por quien fui». La expresión de Castillo se suavizó. «Lo importante es quién decide ser a partir de ahora». 3 semanas después, Rodríguez se presentó en la oficina de la teniente Castillo. Su herida estaba casi curada, pero las cicatrices emocionales tomarían más tiempo. La investigación interna había revelado una red de corrupción que se extendía mucho más allá de Ortega y sus cómplices inmediatos, implicando a varios oficiales de alto rango y políticos locales. «Pase», indicó Castillo cuando Rodríguez golpeó suavemente su puerta. «Lo estaba esperando».
Sobre el escritorio había un expediente abierto. Rodríguez reconoció su fotografía en la primera página. He revisado su caso exhaustivamente, dijo Castillo. Sus acciones durante el incidente del almacén demuestran capacidad de redención. El comisionado González está dispuesto a darle una segunda oportunidad. Rodríguez asintió, agradecido pero cauteloso. ¿Cuál es el veredicto? Suspensión de 6 meses, periodo probatorio de 2 años y reasignación a un nuevo departamento, respondió Castillo. Bajo mi supervisión directa. La sorpresa debió ser evidente en su rostro, porque Castillo sonrió levemente. Todos merecemos una oportunidad para cambiar, Rodríguez, incluso aquellos que han alimentado prejuicios durante años, especialmente cuando demuestran el valor de enfrentarse a ellos. ¿Por qué? Preguntó sinceramente confundido. Después de todo lo que hice, de cómo la traté, porque el departamento no solo necesita limpiar la corrupción, respondió Castillo, poniéndose de pie. También necesita demostrar que el cambio es posible, que incluso el oficial más problemático puede convertirse en un ejemplo de lo que realmente significa servir y proteger. Extendió su mano, ofreciendo no solo un apretón profesional, sino un nuevo comienzo. Rodríguez la tomó, sintiendo el peso de la responsabilidad y la oportunidad. No le fallaré, prometió. Lo sé, respondió Castillo con una sonrisa confiada. Porque ahora entiendes lo que yo siempre supe, que cuando un oficial racista se enfrenta a su propio prejuicio y decide cambiar, se convierte en el aliado más valioso para transformar el sistema desde dentro. Mientras salía de la oficina, Rodríguez notó una nueva fotografía en la pared de Castillo. El equipo de la Unidad de Asuntos Internos, con Rivera recuperada de sus heridas, sonriendo junto a González y la propia Castillo. Y había un espacio vacío, como esperando a alguien más. El último giro del destino no era que un oficial racista había sido expuesto por su jefa negra, sino que esa misma jefa había visto en él el potencial de convertirse en el agente de cambio que el departamento realmente necesitaba. La verdadera redención no estaba en el perdón, sino en la oportunidad de desmantelar desde dentro los mismos sistemas que una vez había ayudado a perpetuar. 6 meses después, Rodríguez esperaba nerviosamente frente al edificio del departamento de policía. Era su primer día de regreso, y aunque el tiempo de suspensión lo había pasado en introspección y capacitación sobre diversidad y justicia restaurativa, la ansiedad le revolvía el estómago. El edificio que una vez consideró su dominio ahora parecía intimidante, casi extraño. «No te quedes ahí parado como una estatua», dijo una voz familiar a sus espaldas. Era Rivera, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa cautelosa. Su cicatriz en la sien era apenas visible ahora, pero el recuerdo de aquel día seguía fresco para ambos. «¿Nerviosa por tener que trabajar conmigo?», preguntó Rodríguez, intentando aligerar el ambiente. «No tanto como deberías estarlo tú», respondió ella, señalando hacia la entrada. La teniente Castillo no es conocida por su paciencia. Ya está 5 minutos tarde. Caminaron juntos a través del vestíbulo, donde varios oficiales saludaron a Rivera con respeto. Las miradas dirigidas a Rodríguez oscilaban entre la curiosidad y la desconfianza. No podía culparlos. Su transformación era reciente, y muchos esperaban que fuera solo una fachada temporal. La nueva unidad especial ocupaba el 3er piso, anteriormente territorio de archivos e investigaciones. Las paredes recién pintadas y los escritorios modernos reflejaban el cambio que había llegado al departamento. Un letrero sobreindicaba Unidad de Transparencia y Reforma Policial. La teniente Castillo los recibió en la sala de conferencias donde otros 3 oficiales ya esperaban. Rodríguez reconoció a Torres, una veterana respetada, Fuentes, un novato idealista, y para su sorpresa, a López, quien había sido uno de los pocos que no lo había abandonado tras el incidente del almacén. «Bienvenido de vuelta, oficial Rodríguez», dijo Castillo con formalidad profesional. «Toma asiento. Estábamos a punto de discutir nuestro primer caso oficial como unidad». En la pantalla apareció la fotografía de un joven detenido con claros signos de maltrato. Julio Mendoza, 22 años, detenido la semana pasada por el oficial Gómez del sector 5. Alega brutalidad policial durante su arresto. Las cámaras corporales, misteriosamente, dejaron de funcionar durante 7 minutos críticos. Rodríguez sintió un nudo en la garganta. Casos como este habían sido parte de la cultura que él había perpetuado. La habitación quedó en silencio, todas las miradas dirigidas a él, esperando su reacción. «Conozco a Gómez»,
dijo finalmente. Trabajé con él en una operación conjunta hace años. Tiene un temperamento volátil, prejuicios similares a los que yo tenía. La tensión era palpable. Castillo lo observaba atentamente, evaluando su sinceridad. Propongo que revisen los registros de sus detenciones anteriores, continuó Rodríguez. Busquen patrones, especialmente con detenidos de minorías, y hablen con su compañero, Ramírez. Nunca aprobó los métodos de Gómez, pero tampoco se atrevía a denunciarlo. Con el respaldo de esta unidad, podría estar dispuesto a hablar. Castillo asintió con aprobación. Bien, Torres y López, encárguense de los registros. Fuentes, localice a Ramírez. Rivera, quiero todos los informes médicos de Mendoza. Rodríguez, tú vienes conmigo a entrevistar a Gómez. Mientras todos se disponían a cumplir sus tareas, Castillo detuvo a Rodríguez en la puerta. No será fácil, advirtió. Gómez te verá como un traidor. Lo sé, respondió él, pero quizás eso es lo que necesita ver. Que el cambio es posible, incluso para alguien que estaba tan perdido como yo. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. El caso Mendoza llevó a una investigación más amplia que expuso prácticas sistemáticas de discriminación en el sector 5. Gómez fue suspendido y otros oficiales enfrentaron medidas disciplinarias. El trabajo de la nueva unidad empezaba a generar tanto admiración como resentimiento dentro del departamento. Una tarde, mientras revisaba informes en su escritorio, Rodríguez recibió una llamada inesperada. Era Gabriel, su hijo. «Papá, vi tu entrevista en las noticias», dijo el joven, su voz mezclando sorpresa y algo parecido al orgullo. «Sobre la reforma policial y tu cambio». Rodríguez sintió que el corazón le daba un vuelco. Hacía meses que las conversaciones con su hijo eran breves y distantes. «¿Qué te pareció?», preguntó, temiendo la respuesta. «Fue diferente», respondió Gabriel tras una pausa. «Mamá dice que pareces el hombre con el que se casó, no el que conocí creciendo». La honestidad dolía, pero también ofrecía esperanza. «Estoy intentando recuperar esa parte de mí», confesó. «El hombre que quería hacer del mundo un lugar mejor, no solo más cómodo para gente como yo». «Estaba pensando», continuó Gabriel con timidez, «quizás podríamos cenar juntos este fin de semana. Tengo un proyecto escolar sobre justicia social y, bueno, tal vez podrías ayudarme». Cuando colgó, Rodríguez notó que la teniente Castillo lo observaba desde la puerta de su oficina. «Buenas noticias, parece», comentó ella. «Mi hijo quiere hablar conmigo», respondió Rodríguez, aún procesando el impacto de esas simples palabras. «Sobre justicia social, nada menos». Castillo sonrió. «Ese es el verdadero cambio, Rodríguez. No solo transformar un departamento, sino transformar vidas, empezando por la propia». Mientras el sol se ponía tras los edificios de la ciudad, Rodríguez contempló su reflejo en la ventana. Ya no veía al oficial arrogante y prejuicioso que había sido, ni tampoco a una víctima de sus propias circunstancias. Veía simplemente a un hombre en proceso de redención, con cicatrices que contar y lecciones que compartir. Un hombre que había aprendido, de la manera más dura, que la verdadera autoridad no viene del poder que otorga un uniforme, sino de la integridad con la que se porta. «Mañana será otro día», murmuró para sí mismo, recogiendo su chaqueta. «Otro día para demostrar que incluso las historias más oscuras pueden tener finales luminosos, si se tiene valor de reescribirlas».